En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y toca a nuestros corazones para colmarlos con tu esperanza inagotable. Ven, Espíritu Santo, y regálanos convertirnos en luces de esperanza en medio de tantos signos de oscuridad que nos rodean. Ven, Espíritu Santo, y conviértenos en portadores y en contagiadores de esperanza, mirando y ayudando a mirar a otros la realidad con tu propia mirada. Que seamos capaces de ponernos los anteojos de Dios. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a convertirnos en tus herramientas aliviadoras frente a las crisis humanitarias con las que nos encontramos cada día y frente a los santos inocentes de hoy. Amén. Muy bienvenidas y bienvenidos. Deseo que en este camino que vamos transitando juntos vayan pudiendo recoger las preciosas flores de esperanza que Dios nos va regalando a cada paso. En esta tarde nos asomaremos a descubrir la esperanza que parece esconderse en medio de las crisis humanitarias actuales, que es un tema profundamente relevante y desafiante. En un mundo marcado por conflictos armados, desplazamientos masivos, hambre, desastres naturales y desigualdades estructurales, la pregunta sobre cómo encontrar y mantener la esperanza se vuelve vital. Las crisis humanitarias traen consigo sufrimiento y desesperación, pero también revelan la capacidad humana para la resiliencia, la solidaridad y el trabajo por la justicia. Esta reflexión aborda el papel de la esperanza en medio de las crisis, la responsabilidad ética de los individuos y las sociedades frente a estas tragedias y cómo el concepto de esperanza puede trascender la simple espera de un mundo futuro para convertirse en una fuerza activa que impulse el cambio. La esperanza es una de las fuerzas más poderosas en la experiencia humana. Nos permite resistir el sufrimiento, imaginar un futuro mejor y actuar en consecuencia. En tiempos de crisis, esta esperanza puede parecer frágil o incluso ausente, pero su presencia es fundamental para la supervivencia emocional y espiritual de las personas afectadas. Víctor Frank, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió sobre la importancia de encontrar sentido y esperanza incluso en las circunstancias más terribles. Según él, las personas que en medio del campo de concentración podían vislumbrar un futuro, por incierto que fuera, tenían más posibilidades de sobrevivir. En las crisis humanitarias contemporáneas, esta misma lógica se aplica. Las personas atrapadas en guerras, hambrunas o desastres naturales no solo luchan por satisfacer sus necesidades físicas básicas, sino también por encontrar un propósito, una razón para continuar. La esperanza les proporciona la energía emocional y psicológica para no rendirse, para resistir y, cuando es posible, para reconstruir. Sin embargo, esta esperanza no puede ser ingenua ni pasiva. No se trata solo de esperar a que las cosas mejoren, sino de actuar, a menudo en las circunstancias más desesperadas, para mantener la vida y la dignidad. Uno de los aspectos más notables de la esperanza en medio de las crisis humanitarias es su capacidad para alimentar la resiliencia.
En contextos de guerra, desplazamiento o catástrofes, las comunidades afectadas a menudo muestran una increíble capacidad para adaptarse a circunstancias extremas y para organizarse de maneras que aseguren su supervivencia, y en muchos casos también las de otros. Esta resiliencia no es solo una cuestión de instinto de supervivencia, sino una forma de esperanza que se manifiesta en acciones concretas. Por ejemplo, en los campos de refugiados en todo el mundo, los desplazados suelen organizarse en pequeñas comunidades para compartir recursos, educar a los niños o cuidar a los enfermos. A pesar de la aparente falta de futuro o de posibilidades inmediatas, estas comunidades mantienen viva la esperanza a través de la solidaridad y la cooperación. Los líderes comunitarios, maestros y trabajadores de la salud surgen incluso en las peores condiciones para ofrecer una chispa de normalidad y dignidad a quienes los rodean. Esta esperanza resiliente no solo está presente en las comunidades afectadas, sino también en los voluntarios, organizaciones no gubernamentales y trabajadores humanitarios que asumen el desafío de asistir a las víctimas. Para muchos de ellos, el trabajo que realizan es una manifestación de esperanza, una creencia en que sus esfuerzos pueden marcar la diferencia, aunque los resultados a menudo parezcan limitados. Mantener esta esperanza viva es crucial para su labor, ya que la fatiga emocional y el trauma circundante son comunes en estos contextos. La esperanza en las crisis humanitarias también tiene una dimensión ética. Para aquellos que no están directamente afectados, mantener la esperanza implica una responsabilidad activa. No se trata solo de desear que las crisis se resuelvan, sino de actuar con justicia y solidaridad. En este sentido, la esperanza se entrelaza con el imperativo moral de buscar soluciones a los problemas que causan estas crisis, ya sea abogando por la paz, trabajando para reducir la pobreza o enfrentando el cambio climático, que cada vez más contribuye a los desastres naturales y a las migraciones forzadas. El filósofo y teólogo Jürgen Moltmann habla de la esperanza como un principio transformador que debe ir acompañado de la acción en el presente. La esperanza cristiana no es una mera espera pasiva por la redención futura, sino una fuerza que impulsa a los creyentes a participar activamente en la creación de un mundo más justo y más humano. Del mismo modo, la esperanza en las crisis humanitarias no puede ser un refugio emocional para quienes se sienten abrumados por la magnitud del sufrimiento. Debe ser una motivación para actuar de manera justa y responsable. En este sentido, la justicia social se convierte en una forma activa de esperanza. Organizaciones internacionales, gobiernos y ciudadanos tienen el deber de no solo aliviar el sufrimiento inmediato, sino también abordar las causas estructurales de las crisis. Esto implica trabajar para poner fin a los conflictos armados, reducir las desigualdades económicas y enfrentar el cambio climático. Cada una de estas acciones es una manifestación concreta de esperanza, ya que implican la creencia en que el mundo puede ser transformado para mejor. Adentrémonos ahora en el rol que tiene la comunidad global, en lo que podríamos llamar la esperanza compartida. En un mundo globalizado,
la esperanza en las crisis humanitarias debe ser entendida como una responsabilidad compartida. Las crisis que afectan a una región, como los conflictos en Siria, los refugiados ucranianos, los migrantes a través de la selva del Darién o la hambruna en el África, no son problemas aislados. Sus consecuencias se extienden más allá de las fronteras, afectando a comunidades y naciones en todo el mundo a través de flujos migratorios, impactos económicos y desestabilización política. Por lo tanto, la esperanza de superar estas crisis debe ser una esperanza colectiva en la que toda la comunidad global tenga un papel activo. Esta esperanza compartida se manifiesta en esfuerzos cooperativos como la ayuda internacional, las intervenciones humanitarias y las políticas de asilo. Sin embargo, es una llamada a repensar también la estructura del sistema global que permite o incluso perpetúa muchas de estas crisis. La esperanza no puede ser simplemente la creencia de que las cosas mejorarán, sino la convicción de que el mundo tiene los recursos y la capacidad para actuar con mayor humanidad y justicia. Y esto es importante pensarlo no solo a nivel macro, sino también a nivel micro, con aquellos que están a nuestro alrededor, con los más cercanos. La pandemia de COVID-19 mostró cómo una crisis global puede revelar tanto las debilidades en las respuestas internacionales como las oportunidades para la solidaridad global. La esperanza durante la pandemia no solo se basó en la espera de una vacuna o en el fin de los confinamientos, sino en la creencia de que las comunidades podían superar la crisis a través de la cooperación, el cuidado mutuo y la innovación. Este mismo principio debe aplicarse a las crisis humanitarias más amplias. La esperanza radica en la capacidad de la humanidad para unirse en la búsqueda de soluciones comunes. Es importante que destaquemos que la esperanza en las crisis humanitarias no es una forma de ignorar el sufrimiento o de minimizar las dificultades. En lugar de ser un escape, la esperanza puede ser una fuerza transformadora que moviliza a las personas a resistir, a buscar justicia y a construir un futuro mejor. En su libro La rebelión de las masas, el filósofo español José Ortega y Gasset reflexiona sobre cómo la esperanza, lejos de ser pasiva, es un impulso hacia la acción, una fuerza que nos mueve a hacer frente a los desafíos más grandes. En el contexto de las crisis humanitarias, esta esperanza transformadora puede verse en la vida de quienes sobreviven a la guerra, el desplazamiento o la pobreza extrema, y en aquellos que se dedican a aliviar el sufrimiento de muchos. Mantener viva la esperanza no es solo una cuestión de supervivencia emocional, es un acto de resistencia y una afirmación de la dignidad humana. En última instancia, la esperanza en medio de las crisis humanitarias es la creencia en que aunque las circunstancias sean oscuras, la luz puede surgir a través de la acción colectiva, la justicia y la solidaridad. Y en este día también te voy a invitar a que nos preguntemos, ¿quiénes son los santos inocentes de hoy? Sabemos que la expresión santos inocentes se refiere tradicionalmente a los niños que, según el relato bíblico, fueron asesinados por orden del rey Herodes tras el nacimiento de Jesús. Herodes, en su intento por eliminar al recién nacido rey de los judíos,
ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Estos niños, conocidos como los santos inocentes, son recordados en la tradición cristiana como mártires involuntarios, víctimas de la injusticia y la crueldad del poder. Sin embargo, este concepto puede extenderse más allá de su contexto histórico, reflejando una realidad contemporánea que sigue afectando a millones de niños en el mundo. Hoy en día, los santos inocentes son aquellos niños que sufren las consecuencias de la violencia, la pobreza, la explotación y la indiferencia de la sociedad. Te invito a que veamos dos aspectos específicos. El primero, los niños en las crisis humanitarias. En estas crisis humanitarias actuales, los niños son con frecuencia las víctimas más vulnerables. Conflictos armados, desplazamientos forzados, hambrunas y desastres naturales no discriminan por edad, pero son los niños quienes a menudo sufren las peores consecuencias. Según la UNICEF, millones de niños viven en zonas de conflicto o han sido desplazados de sus hogares. Estos niños no solo experimentan la pérdida de su hogar y su seguridad, sino que también son víctimas de violencia directa, reclutamiento forzado como soldados, explotación sexual y trabajo infantil. En lugares como Siria, Yemen o Sudán del Sur, los niños crecen en un entorno de guerra y violencia, sin acceso a la educación, a la atención médica o incluso a las necesidades más básicas como el agua y el alimento. Estos pequeños son los santos inocentes de hoy, atrapados en situaciones que no comprenden y que no pueden controlar. Al igual que los niños de Belén, ellos no eligieron nacer en medio de la violencia, pero están pagando con sus vidas y su futuro por la codicia, la ambición y la injusticia de los poderosos. El segundo aspecto es la explotación infantil, un nuevo rostro de la inocencia violada. Otro ámbito donde podemos hablar de los santos inocentes en la actualidad es en este mismo de la explotación infantil en todo sentido. Millones de niños en todo el mundo son obligados a trabajar en condiciones inhumanas, privados de sus derechos a la educación, a una infancia digna. Niños que trabajan en minas, fábricas textiles o como trabajadores domésticos. Son víctimas de un sistema económico que antepone las ganancias al bienestar humano. Estas formas de explotación no solo roban la infancia de millones de niños, sino que los marcan de por vida, física y emocionalmente. Asimismo, la trata de personas y la explotación sexual infantil son otras formas brutales en las que los niños son utilizados como mercancía. Estos niños arrancados de sus hogares o vendidos por redes criminales son el rostro más trágico de la vulnerabilidad infantil en una sociedad que a menudo prefiere mirar para otro lado. Nos encontramos con la llamada indiferencia global, que es uno de los aspectos más perturbadores de la situación de los santos inocentes de hoy. Si bien las organizaciones internacionales y humanitarias hacen grandes esfuerzos para ayudar a estos niños, la respuesta global a menudo es insuficiente o llega demasiado tarde. Los intereses políticos, económicos y estratégicos muchas veces prevalecen sobre la urgencia de proteger la vida y el bienestar de los más vulnerables. En este sentido, la indiferencia de las sociedades contemporáneas, especialmente en los países más desarrollados,
se convierte en una forma de complicidad. Es por eso que estamos llamados a la responsabilidad y a la solidaridad global. Se nos plantea en medio de este desafío un tema ético y moral. ¿Cómo respondemos ante este sufrimiento? La protección de los niños debería ser una prioridad para todos los países. Esto implica no solo actuar ante las crisis inmediatas, sino también trabajar para abordar las causas estructurales que perpetúan la violencia, la pobreza y la explotación infantil. La esperanza frente a esta realidad radica en la posibilidad de transformación a través de la solidaridad, la acción colectiva y el compromiso por la justicia. Organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y ciudadanos comprometidos han demostrado que es posible marcar una diferencia, ya sea luchando por los derechos de los niños, ofreciendo refugio y protección a los más vulnerables, o trabajando para poner fin a los conflictos armados y las prácticas económicas injustas. Y para quienes somos personas de fe, este es un desafío vital. Como individuos, podemos sentirnos pequeños frente a estos desafíos globales, pero cada gesto de amor y solidaridad cuenta. La fe cristiana nos llama a defender a los más pequeños y desprotegidos, recordando las palabras de Jesús: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Nos dice Mateo capítulo 19, versículo 14. Este mandato es un llamado a la acción, a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los niños y a trabajar activamente para crear un mundo donde todos los niños puedan vivir en paz y dignidad. Bueno, en la primera propuesta orante de esta tarde, te propongo dos textos para que tú elijas. La idea es tomar uno con el cual orar. Uno es de Víctor Frank, un gran profeta de la esperanza en medio de los campos de concentración, y el otro es de Jürgen Moltmann, de su obra Teología de la Esperanza. En la segunda propuesta orante te compartiré un cuento que alimentará tu esperanza cotidiana. Dejemos que el Señor nos toque fuertemente el corazón en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.